Sí, a mí siempre allí estábamos, nosotros no sabíamos mucho. De hecho, aquí hay otro hermano que es coronel retirado del ejército, que por 3 años, yo he tratado que él nos comparta públicamente, pero él empieza a hablar de esto y llora, ¿no? Porque él era capitán en ese momento y fue prisionero de guerra con su escuadra completa, y estuvo 3 años en el campo de concentración, y él entró con toda su escuadra y salió con un solo soldado. Le rompieron los hombros. De hecho, me llamó la atención porque él dice que era de las primeras cosas que hacían a los combatientes que hacían presos, y le rompían los hombros. Y todavía yo ando preguntando si este señor McCain, que anda con los brazos, decía, sí, y decía, mira, probablemente él también fue producto, conoce, a él le hicieron eso. Pues mira, pues a este hermano de nuestra iglesia, que obviamente pues por deferencia a él no me atrevo a decir su nombre, pero hay hermanos que saben de quién hablo, que es un coronel retirado, pues a él le rompieron los hombros, pues, porque si tiene los hombros rotos ya no puede disparar, ya no puede. Y él dice que las razones por las que no lo mataron fue porque las 3 veces que lo sacaron para matarlo en el pelotón de fusilamiento le pidieron que se hincara de rodillas, y él les dijo que él solamente se ponía de rodillas frente a Dios, que no se ponía de rodillas frente a ningún hombre. Y desde luego la ira de los militares lo que hacían era que entonces lo golpeaban, y entonces pues no lo mataban. Pues lo que querían era doblegarlo, ¿no? Por el hecho de... Yo he querido que él no comparta su historia públicamente, pero me dice, pastor, es que me hizo a llorar, y está feo que yo me ponga a llorar delante de la gente, pero tiene unas historias que obviamente pues, son sorprendentes. Ahora, fíjese cómo es que se da el fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. El resultado, a mí me encanta lo que dice Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Y de dónde vienen las guerras? Es el resultado, oiga, no de la multiplicación de la ciencia, no es producto de la economía, es producto del corazón del hombre. Aquel que tiene y todavía arde de envidia, porque no se conforma con lo que tiene, quiere aún más y más y más y más. El costo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue el siguiente: 57 naciones estuvieron en guerra, 15 millones de militares murieron en esa guerra, y la misma cantidad de civiles, 6 millones de judíos murieron. Otros tantos, que no se sabe la cantidad, murieron de hambre y de enfermedades relacionadas con esa guerra. Y desde luego, otra de las cosas que sucedió, que fue lo que comencé al principio, aquel pensamiento del siglo XIX, tan optimista con respecto al futuro de la civilización occidental, aquel pensamiento que se llegó a tener de que el cristianismo gobernaría el mundo, se fue a pique. Y todo por lo que comieron Adán y Eva, Sí. por haberse comido el palito del medio. Sí. Sí. La desobediencia. Sí, adelante, sí. Mira, prende el micrófono. Bueno. Habla. A los que vienen hoy por primera vez, esto es algo parecido o mejor dicho, cualquier parecido al colegio de la risa. Qué bueno que lo veo de alegría. Que somos un pueblo saludable porque podemos reír de cosas tan serias. Fíjate, ¿dónde empiezo, verdad? Porque desde que empezó el pastor
tengo un montón de ideas aquí que quiero compartir, incluyendo lo que acaba de decir la hermana sobre Adán y Eva, el pecado, ¿verdad? La desobediencia, y la cita bíblica de Santiago que habló del pastor. El pecado en el corazón empieza con el individuo, pero alcanza a la nación. Fíjate, y voy a tratar de ser breve. A la raíz de todo lo que el pastor ha hablado esta noche, me viene una oración a la mente, que es: la política siempre sigue la economía. La política siempre sigue la economía. Fíjate que cuando el pastor empezó a hablar del siglo XIX, hay un dato que yo recuerdo como maestro de historia, que enseñé por muchos años, que en el 1890 se cumple la tesis del Manifest Destiny, del destino que se manifiesta, que es que Estados Unidos iba a arropar el territorio continental, es decir, de Nueva York a California, de las Dakotas al Río Grande, y ahí también, todo eso, no eran 48 estados todavía, pero ya estaba dentro del gobierno federal, ¿verdad? Ahora, a eso cumplirse, el unirse el este, el oeste, el norte y el sur, y el boom de la prosperidad ya llegando a su clímax, pues ¿qué faltaba? Mercados. Y sin mercados se detiene la prosperidad, y cuando se detiene la prosperidad empieza lo que llamamos la recesión, que es el sub y baje del capital, ¿verdad? ¿Y qué hizo Estados Unidos? Tuvo que buscar mercados. Ahí es que ellos se interesan. Al sur, Cuba; en el oriente, las Filipinas, porque ahí hay la posibilidad de atacar el último imperio del viejo mundo, que todavía tenía poder en el nuevo mundo, que era España. Como nota al cárcel, el interés de Estados Unidos era Cuba y las Filipinas, pero como botín de guerra entramos nosotros, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas, y Dios es soberano. Ahora, el interés de Estados Unidos en Cuba y en las Filipinas era para tener mercados cautivos para sus productos, porque la tesis siempre de la prosperidad es el mercantilismo, y el mercantilismo es cuando el conquistador exporta más que lo que importa, ¿right? El conquistador tiene el poder sobre el conquistado, o el colonizador tiene el control sobre la colonia, económicamente hablando. Todo lo demás, la política y lo demás, es sintomático del poder económico, de mantener ese poder económico. Y lo curioso de esto, que mientras este fenómeno está ocurriendo en Estados Unidos, en el nuevo mundo está ocurriendo en Alemania, en el viejo mundo, paralelamente, ¿verdad? De hecho, me llama la atención, pastor, cuando hablaste de la glorificación de la guerra. La glorificación de la guerra es el resultado de la búsqueda de los mercados cautivos para el fin de la prosperidad. Roosevelt, se dice que Franklin Delano Roosevelt sacó a Estados Unidos de la depresión gracias a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y Hitler extermina 6 millones de judíos, no porque tenía que vengar la muerte de Yeshua, sino porque ellos controlaban la banca. La banca. Hay que quitarle lo que ellos poseían. Exacto. O sea, la raíz de todo es la economía, y la política siempre sigue la economía. Uno puede seguir haciendo ejemplos hoy. Entramos en Irak cuando el enemigo no estaba en Afganistán, porque en Afganistán no hay petróleo. El petróleo está en Irak. Alguien tenía que decirle eso al presidente Bush, pero Dick Cheney tenía sus intereses, claro.
el caso de Rusia, ¿qué pasa en Rusia? Rusia no tiene prosperidad, no tiene el crudo para producir, pero ellos también han entrado en otra manera de controlar el gobierno, el poder. ¿Cómo? Pues dándole un golpe de Estado a la nobleza, o manipulando las masas con una teoría de un alemán viviendo en Inglaterra. Y Vladimir Lenin adopta eso. Ha sido bien interesante todo esto esta noche, pastor, porque lo que nos lleva es que mientras esto está pasando en lo natural, en lo espiritual, los misioneros cogen pon con las decisiones que hacen los países. Sí, lo habíamos señalado al principio precisamente, el hecho de que la fe muchas veces responde dentro de la realidad de su contexto. Ahora, gracias por la... Sí, gracias, bueno, para los que no conozcan al pastor Johnny, el pastor Johnny es el pastor de nuestra iglesia en Bayamón, que abandonó el bastón después de la operación. En gratitud. El pastor lo acompañó 2 meses, Johnny. ¿El bastón? El bastón. 2 años. ¿Cómo que No, 2 veces? 2 meses, 2 meses después de la operación. Pero era el andador. El andador y ya Y después el bastón de el hierro. bastón de hierro Y ahora el bastón de madera. Lo Ya abandonó. lo tuve que abandonar porque empecé a trabajar y se me olvidó. Yo lo necesitaba para arrancar, pero después se me olvidaba donde lo dejaba. decidió andar sin él porque si lo pierde se lo compró la esposa y va a tener más problemas. Mejor dejarlo en la casa. Bueno, hay 2 datos que yo quiero resaltar de lo que hemos hablado hoy. El primero de ellos es que, fíjense, una de las cosas, pues no queremos hablar de la historia por hablar de la historia, es cómo vemos a Dios aquí. ¿Qué mensaje encontramos desde el punto de vista de la fe dentro de esto? Oiga, el tiempo de la civilización próspera, el tiempo de la civilización de los blancos, vamos a civilizar el África, vamos a civilizar el Asia, vamos a civilizar América Latina. Y esto no es de Estados Unidos, esto es España, esto es Alemania, esto es Portugal, esto es Inglaterra, esto es Holanda, esto es Suiza. Toda esa gente se metió en esa monstruosidad. Eso, a la larga, reveló y expuso que llana y sencillamente el hombre, cuando le da la espalda a Dios, sufre grandes y terribles consecuencias. ¿Se acuerdan lo que hablamos? De que en el siglo, a principios del XIX, cuando lo que tú mencionabas, empezó el proceso del mercantilismo hacia el Asia para mantener el control mediante la colonización. ¿Se acuerdan? Que a los misioneros ya esencialmente se les veía como obstáculos. En lugar de los ingleses comerciantes que llegaban al Asia a decir que bueno que los misioneros vienen con nosotros a evangelizar, decían no los queremos porque evangelizan y humanizan, y si humanizan no nos permiten esclavizar. O sea, ese proceso a la larga trajo como consecuencia que en la época donde se declaró la época de la prosperidad, la época donde todo iba a venir de maravilla, se crearon las 2 guerras más cruentas que la raza humana haya experimentado. Por el otro lado, el conocimiento técnico, en lugar de usarse para bien, se usó para mal. La bomba de Hiroshima, por ejemplo, que hay, yo vi un documental sobre la bomba de Hiroshima, y desde luego me sorprendió el que los que justificaban la intervención
de la bomba eran japoneses.